Amados hermanos, pasa a ustedes. Por favor, siéntense. Hemos estudiado acerca de los dones, ¿verdad? Estamos en la serie de los dones, hermanos. Ya avanzamos en el primer mensaje. ¿Se acuerdan del primer mensaje? Hablábamos de muchos miembros, pero un solo cuerpo, hermanos, un solo cuerpo. El título de este mensaje, que es el número 2 de esta serie, hermanos, es ¿qué es un don espiritual? ¿Qué es un don espiritual? Es un tema crucial, hermanos, que nosotros como iglesia entendamos qué es un don espiritual. Se cuenta, hermanos, una leyenda antigua de un hombre que era un mendigo hambriento. Y ese mendigo hambriento, hermanos, vio pasar a un hombre que se dedicaba a cultivar y a hacer mercadería con arroz. Y pasaba este hombre en su carruaje, hermanos, y viéndolo el mendigo se acercó a él y le dijo: por favor, ayúdame, mi familia y yo necesitamos arroz para comer. ¿Podrías regalarme algo de arroz? ¿Podrías darme algo de arroz? Y entonces el hombre se detuvo, lo miró y movido a compasión le dijo: sí te voy a dar. ¿Cuánto quieres que te dé? Tú dime. Y entonces él le dijo: dame 100 granos de arroz. Y entonces el mercader le dijo: sí, con todo gusto. Sacó una bolsa, se la dio. Y siguió su camino, hermanos. Y entonces estaba contentísimo este hombre, el mendigo, con sus 100 granos de arroz. Y sus amigos que estaban allá a un lado le dijeron: oye, ¿cómo es posible? Te está diciendo que le digas cuánto quieres de arroz y tú pides solamente 100 granos. Y se queda el mendigo viéndolos y le dice: díganme ustedes, ¿acaso existe un número mayor que 100? Qué terrible es la ignorancia, hermanos. Qué terrible es la ignorancia. Pudiendo tenerlo muchísimo, hermanos, él en su desconocimiento pensó que el número 100 era el mayor y dice 100. Primero a los Corintios capítulo 12, verso 1, hermanos. Pablo dice: no quiero, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y esta palabra ignorar, hermanos, es una palabra griega que es agnoeo. Agnoeo. Y agnoeo quiere decir, hermanos, ser ignorante o no conocer. Ignorar, hermanos. Toda persona que tiene desconocimiento respecto a un tema es ignorante. Y cuando la Biblia dice que el creyente es ignorante respecto a los dones, no lo hace en una forma ofensiva. Simplemente está enfatizando que es terrible que el creyente tenga ignorancia acerca del tema de los dones espirituales. Si ustedes leen la carta a los Corintios, no es la única ocasión en la que Pablo le dice a los Corintios: no ignoréis esto. No quiero que ignores esto. Por ejemplo, capítulos anteriores, cuando él habla acerca del bautismo, dice: no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados fueron bautizados porque todos estuvieron bajo la misma nube. Fíjense lo que está diciendo Pablo: no quiero que ignoren. Porque en Corinto, hermanos, si usted lee el capítulo 1 del 4 al 7, Pablo da gracias a Dios porque dice: han sido enriquecidos con todos los dones espirituales. De tal manera que dice: no les falta ni un solo don. Pero ¿sabe qué, hermano? Estaban operando con soberbia, con desconocimiento de los dones. Así los estaban practicando ahí. Porque eran orgullosos, hermanos. Los corintios eran orgullosos. Eran soberbios. Y entonces unos hacían menos a otros por causa de los dones. Como dijo un sabio, hermanos: donde hay soberbia, allí habrá ignorancia. Pero donde hay humildad, ahí habrá sabiduría.
Si usted recuerda en Hechos capítulo 19, verso 2, hermanos, cuando Pablo les pregunta a un grupo de creyentes, le dice, ¿recibieron el don del Espíritu Santo? Y ellos dicen, ni siquiera habíamos oído que existiera el Espíritu Santo. Es que la ignorancia, hermanos, es terrible. La ignorancia es terrible. Y así como este grupo, hermanos, de creyentes de la antigüedad, hay muchos creyentes en nuestra iglesia, como denominación, pero también en cada localidad, que ignoran acerca de los dones espirituales. ¿Cuántos conocen sus dones, hermanos? ¿Cuántos dones hay? ¿Cuál es la diferencia entre un don, un ministerio y una operación? ¿A qué se refieren las operaciones de los dones? Insisto, hermanos, cuando la Biblia dice, no quiero que ignoren, no nos está hablando en una manera despectiva. Nos está diciendo, ustedes tienen que saber esto. Ustedes tienen que conocer esto. Me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Dice, ahora, amados hermanos, el capítulo 12, verso 1 de 1 Corintios, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Por su parte, la nueva versión internacional dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Quiero que lo entiendan bien. En pocas palabras, hermanos, Pablo está diciendo, no quiero que malentiendan, no quiero que lo ignoren, yo quiero que ustedes sepan bien este asunto de los dones espirituales. Y esta es una enseñanza, hermanos, repito, que toda la iglesia debe conocer. ¿Se imagina cómo sería nuestra iglesia si cada creyente conociera sus dones? Usted se ha puesto a pensar, ¿cómo sería nuestra iglesia local y nuestra iglesia general y nuestra iglesia mundial si cada creyente supiera qué don tiene, lo pusiera a trabajar en un ministerio y entendiera la forma en cómo su don opera? Nuestras iglesias serían otras, hermanos. Por gracia de Dios funcionamos, pero podríamos funcionar mejor. Mejor, hermanos. De tal manera que, como se referían acerca de los apóstoles siendo un grupo pequeñito, decían, esos hombres trastornan el mundo. Y nosotros, hermanos, trastornaríamos el mundo también. Hemos comentado que en esta semana, hermanos, se sentó un precedente legal para poder consumir marihuana con usos no medicinales, lúdicos y recreativos. Es decir, la persona quiere ponerse feliz y olvidarse de sus problemas. Dicen unos hermanos que hacían tales cosas antaño, ¿verdad? Con un churro, dicen. ¿Puede la persona ahora, hermanos, cultivar? Ahora dicen, no, bueno, dice la Suprema Corte de Justicia, hermanos. El órgano máximo de justicia en nuestro país dice, pero ojo, no estamos diciendo que está permitida para todos, es solo para el que se ampare. Hermano, ¿sabe cómo va a estar ese escritorio de amparos? ¿Será que el mundo necesita ser trastornado, hermanos? Trastornado conforme a la Biblia. Esos hombres, hay otra versión, me gusta mucho, que dice, esos hombres han volteado el mundo de cabeza. Porque los valores del reino, hermanos, son unos valores totalmente opuestos a los valores del mundo. El mundo dice que el que no tranza, hermanos. ¿Qué proverbio es ese? Chino, todo es chino ahora, ¿verdad? Pero la Biblia dice que ninguno tenga más alto concepto del que debería tener. Y no debe considerarse más que el otro, sino menor que el otro. Eso es un antivalor, hermanos. El mundo promueve una cosa. El mundo promueve promiscuidad. La palabra de Dios promueve, hermanos, santidad del cuerpo. Yo creo que urge, hermanos,
que cada creyente trastorne el mundo. Cada creyente trastorne el mundo, hermanos. Ahí en el lugar donde se mueve, en su círculo más cercano, su área de influencia, empezando por su familia, el lugar en donde trabaja, su colonia. Pero la ignorancia, hermanos, ha hecho estragos en la iglesia. Pero bendita sea Dios, la ignorancia es derrotada por la sabiduría de Dios. Si alguno está falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Pídala a Dios. Y Él enviará sabiduría, pero no animal, no terrenal, no diabólica. Una sabiduría que viene de lo alto, hermanos, que es pura, que no es egoísta, que es santa. Sabiduría, hermanos. Lo primero que hay que entender respecto a los dones, hermanos, es que es la forma en cómo opera el Espíritu Santo en la iglesia. Es fundamental eso, hermanos. Es fundamental. En la divinidad, hermanos, Dios el Padre es el que origina todo propósito. El Hijo, hermanos, es el que ejecuta todo propósito del Padre. Pero el poder que fluye de los dos, hermanos, porque recuerde usted cuando hablábamos acerca del sello de Dios, decíamos que el Espíritu Santo procede del Padre y es enviado a título expreso de Jesucristo cuando dice, es necesario, les conviene que yo me vaya para que así el Consolador venga a vosotros y permanezca con ustedes. Esa es la forma en que mi Padre y yo haremos morada en cada creyente. ¿O no sabéis? Pablo se los dijo a los Corintios, capítulo 6, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿Lo ignoran, hermanos? ¿Ustedes lo ignoran? ¿Los que están allá arriba lo ignoran? El Espíritu Santo, hermanos, se mueve en la iglesia. Es la forma en cómo opera Dios en su iglesia a través de su Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? En la sesión anterior yo les compartí una definición de lo que es don espiritual. Si alguno de ustedes se la perdió, se la voy a compartir otra vez. Don espiritual, hermanos, en griego es charisma neumatikon. Acuérdense que espíritu es neuma y charisma es carisma, que viene de la palabra griega charis, que es regalo, don. El plural de don es dones y en griego es carismata. Vamos a definirlo entonces una vez más, hermanos, de manera práctica. Un don espiritual es una capacidad especial y sobrenatural dada por Dios a través de su Espíritu Santo a cada creyente y que debe ser utilizada para la edificación del cuerpo de Cristo. Así sencillo. Cuando alguien les pregunte, ¿qué es un don espiritual? Usted va a responder, el don espiritual es una capacidad especial, sobrenatural, dada por Dios a través de su Espíritu Santo a cada creyente y debe ser utilizada para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es un don, hermanos. Ahora, a fin de hacerlo todavía más comprensible, voy a ir parte por parte de la definición. La primera parte es que el don, hermanos, es una capacidad especial sobrenatural. Cada cristiano es diferente de otro. Los de aquí son diferentes de los de allá, porque los de aquí tienen dones específicos, los de acá tienen otros. E incluso de banca a banca, y todavía más, hermanos, de persona a persona. Difieren de sus dones, de persona a persona, de creyente a creyente. Cuando un creyente se da cuenta que tiene un don, verá que el de al lado tiene un don diferente y entonces eso servirá para complementar la obra dentro de la iglesia. De manera que, como decíamos en la sesión primera, diferentes miembros, pero un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Cada miembro del cuerpo, hermanos, tiene una función específica. Cada don tiene una función específica, hermanos, según Dios lo ha establecido así. De las funciones, hermanos, que ese don trate, quedará definido exclusivamente por el Espíritu Santo. Primero los Corintios 12:11, hermanos.
Dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo ¿a quién, hermanos? Repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Fíjese bien, esta primera parte, hermanos, es que es un don, una capacidad sobrenatural. Pero fíjese cómo dice: Dios puede dar, hermanos, una capacidad sobrenatural a cada creyente. Pero quiero decirle otra cosa: a veces Dios toma una habilidad natural y la vuelve sobrenatural. Voy a abundar un poquito más adelante. Es una capacidad, hermanos, dada por Dios, sobrenatural. Lo siguiente, hermanos, es precisamente esto: es dada ¿por quién? Por Dios. Ahora, Dios no imparte los dones como recompensas, hermanos. Dios no imparte los dones como resultado de la buena conducta del cristiano o como un premio a su santidad. No, hermanos. Los dones son regalos. Pero es muy importante. La palabra carisma es un don, es un regalo. No es algo, hermanos, que se gane por méritos propios. Es un regalo. Es un regalo. Tampoco depende de la madurez del creyente, hermanos, ni del tiempo que lleve en la iglesia. Es por gracia. Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según el grado de madurez del cristiano, según las buenas obras que haya acumulado, ¿según qué, hermanos? Según la gracia que nos es dada. Efesios capítulo 4, verso 7. Me voy a estar moviendo constantemente en estos pasajes. Así que si usted tiene su hilito que no es para espantar moscas, ahí póngale, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hay creyentes, hermanos, a quienes Dios, después de convertidos, los usa de una manera extraordinaria, de una manera tremenda, pero por su falta de madurez no operaron del todo bien. Porque había ignorancia, hermanos. Y recuerde que la ignorancia es terrible. La ignorancia es terrible, hermanos, porque nos impide conocer el potencial del don. ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues se limitan, hermanos, las funciones y no podemos utilizarlo de la manera adecuada. En Corinto, hermanos, usaban los dones. Si usted lee la carta, los corintios, hermanos, se movían en un ambiente espiritual tremendo, pero lo hacían mal. Por eso Pablo se ve obligado, hermanos, por el Espíritu a enseñarles cómo se deben usar correctamente. Por ejemplo, cuando utilizaban el don de lenguas, hermanos, era un desorden. Todo el mundo se paraba, todo el mundo quería decir cosas y se volvía un desastre. Y Pablo se tiene que ver en la necesidad de decir: no, miren, el don se usa así. 2 o 3 y que haya quien interprete. Y si no hay quien interprete, mejor cállese y váyase a su casa y ahí se edifica solo. ¿Sí, hermanos? Porque hay desconocimiento. Había, hermanos, desconocimiento en los corintios de cómo se usaban. No constituyen entonces los dones espirituales, hermanos, una recompensa por fidelidad. Como el hermano es muy fiel, el hermano sí tiene dones, y como yo soy un infiel, yo ni dones tengo. No es, hermanos, una recompensa por la fidelidad. El Espíritu los da como Él quiere, hermanos, como Él quiere. Ahora, primero a los Corintios 12,
Pablo sigue diciendo en este capítulo, hermanos, lo siguiente. Pregunta Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. A unos el Señor les permitió una cosa, a otros les permitió otra, hermanos. No todos hacemos lo mismo. A veces, hermanos, uno dice, qué fácil, no, ser predicadores es cual pan comido, pararse y decir hay 2, 3 cosas. ¿Usted sabía que ser predicador es un don? Por eso es una total falta de sensatez que cualquier persona pase a predicar. Se puede parar a hablar, a decir cosas, e incluso pueden tener cierta coherencia, pero predicar es otra cosa. Y hay que tener el don para predicar, hermanos. ¿Son todos predicadores, dice Pablo? ¿Son todos profetas? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos pastores? ¿Sabe una cosa que más carece nuestra iglesia es de pastores? Y a veces las autoridades dicen, ya es tiempo de mover al pastor. ¿Y dónde? Y pasa como en Ezequiel, hermanos, busqué el que se parara en la brecha, pero no lo hallé. Es un don, hermanos. De manera que, como dice Pablo, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es dado por Dios. Ahora, ¿cómo? La siguiente parte de la definición, a través de su Espíritu Santo. Los dones, amados hermanos, no provienen de la iglesia. Los dones tampoco provienen de, en este caso, el CMI, por ejemplo. Vieron ahí al ministro Ramón Ruiz Garza. Él es el presidente del Congreso Ministerial Internacional. Pero usted no puede llegar con él y decirle, oiga, deme unos dones, ¿no? No vienen del pastor. Si ustedes vienen conmigo a decirme, hermano, por favor, transfiérame unos dones, pues le podré transferir, no sé, una gripa o algo así, pero unos dones, hermanos. Los dones provienen del Espíritu Santo. Los dones provienen del Espíritu Santo. Es Dios a través de su Espíritu quien imparte los dones. Y eso es soberanía de Dios. Él sabe a quién se los da, sabe cuántos les da y sabe por qué se los da. ¿Sí? Aquí mismo en 1 Corintios 12, 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Por qué no me dio Dios ese don que sí le dio al otro? Porque no quiso dártelo. Y a veces uno se comporta como niño, ¿verdad? ¿Por qué mi hermano sí le compraste tenis y a mí no? Porque quise, ¿verdad? Dice el papá, porque ya le tocaba, porque por lo que quieras, pero bueno, se los compré a ti, ¿no? ¿Por qué a los hermanos? ¿Por qué yo veo que al hermano o a la hermana le has dado estos dones y a mí no me has dado nada? Hay un error fatal ahí, hermanos. Claro que usted tiene su don. Claro que lo tiene. Lo que pasa es que usted está en ignorancia por eso. Verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. Él dijo, mi hermano Reina, él no va a ser ojo. Mi hermano Benjamín va a ser oreja. Pero yo, ¿por qué oreja? Yo quiero ser ojo y azul. O sea, para que sea un don todavía más espectacular, ¿no?
Es porque Dios quiso que usted fuera oreja y el otro ojo, y el hermano Saúl boca. Y otro un brazo, el otro un dedo, el otro la uña, el otro... Así, hermanos, como Él quiso. Como Él quiso. Sigue diciendo el verso 24. La segunda parte del texto. Pero Dios ordenó el cuerpo. Dios ordena el cuerpo. No somos nosotros. Sí, bueno, sí, yo juego, pero yo quiero ser mano derecha porque la zurda no me gusta. No, Dios dice, no. Tú eres, es más, ni mano, tú eres pie. Como Él quiso, hermanos. Verso 28, el inicio. Y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Quién los pone, hermanos? Los corintios, hermanos, querían poseer por sus propias fuerzas todos los dones. Había ahí un acaparamiento, hermanos. Un engolosinamiento, hermanos, de los dones. Pero Pablo dice, no, ¿qué creen que no? Los dones vienen como una gracia de Dios a través de su Espíritu Santo. Y se los da a quien Él quiere, como quiere y porque Él así lo quiere. ¿Vamos entendiendo, hermanos, el asunto de los dones? No quiero yo tampoco que ignoren, hermanos, este tema de los dones espirituales. Capítulo 4 de Efesios. Pero a cada uno de nosotros, verso 7, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Verso 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, se dice bien, hermanos, pastor maestro es uno solo. No es un pastor y aparte maestro. Todo pastor tiene que ser maestro. Es el mismo. Ahora le voy a decir algo. Se puede ser maestro sin ser pastor. Pero si es pastor, forzosamente tiene que ser maestro. ¿Sí me di a entender? ¿Sí me di a entender? Entonces estoy enseñando bien. Porque yo he invitado a hermanos a que den clases aquí. Y algunos de ellos no son pastores, pero son maestros, hermanos. Tienen el don de maestro. Y no son pastores. A uno con el tiempo ya lo hicieron pastor, bueno, ya es pastor maestro. El otro no es pastor, pero es maestro. Pero todo pastor es pastor maestro. Porque la función principal, yo les voy a decir, hermanos, se los he compartido ya hace mucho tiempo, pero yo les voy a decir, la función principal del pastor es enseñar a la iglesia. Enseñar a la iglesia. Si usted me llama a solucionar un conflicto, vamos con todo gusto, voy a orar, los visito, los animo, cuando están enfermos, etcétera. La función principal del pastor es enseñar a la iglesia a vivir la vida cristiana. De tal manera que cuando usted tenga un problema con su esposa, usted que es casado, en lugar de decir, no, espérate, ahorita le voy a hablar al pastor, vas a ver, te voy a acusar. Pastor, esta mujer no se sujeta. O al revés, ¿verdad? Habla a la esposa, hermano, es que este hombre no sabe ser cabeza de su hogar. Bueno, antes de que usted... yo entiendo eso en un proceso de crecimiento, pero ya después de un tiempo de recibir la enseñanza, usted debe de saber lidiar con sus problemas. De tal manera que diga, le voy a hablar, no es cierto. Dejémoslo descansar. Vamos a sentarnos, el pastor ya dijo qué es lo que hay que hacer, la Biblia lo dice. Es diferente, hermanos, es diferente. Por eso es que cuando Dios constituyó pastores, dijo, pastor, maestro, para que les enseñe. Y mi hermano Mauricio tocó eso al mediodía. Hombres, dijo, varones, ¿cómo? Idóneos, fieles, idóneos, aptos para enseñar. Fíjese, hermano, apto para enseñar. Se tiene que entender la palabra, hermanos. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no sabe transmitir la palabra. Y entonces empieza, vamos a hacer una exégesis, ¿verdad? Dice la hermenéutica, según los términos teológicos, y entonces dice uno, ¿qué? Ahí podríamos aplicar, si él tiene el don de lenguas, que se edifique solo, ¿verdad?
Pero hermanos, es importante que aprendamos a diferenciar, como dice un pastor, la gimnasia de la magnesia. Tenemos nosotros, hermanos, un himno muy hermoso que dice: somos un cuerpo en Cristo, con diferente, sí, diáconos y ministros y la congregación. Pero dice una cosa muy importante: y si en acuerdo vamos, pues crece la comunión, hermanos. Y eso no estaba pasando con los corintios, no había acuerdos ahí. Yo soy más que tú porque yo tengo este don que es más espectacular. Hay unos dones que son espectaculares, hermanos. Le voy a decir como cuál: el don de sanidad. Cuando pasa una persona y se ora por ella, ¿usted cómo cree que se quedó la gente cuando Pedro levantó al cojo? Yo creo que su quijada, hermanos, hasta el suelo. O cuando levantó al hombre que tenía 38 años postrado, ¿se acuerda? ¿No se acuerda? A aquel que abrieron el techo, ¿no se acuerda? ¿Sí? Bajan al enfermo, ¿verdad? Postrado en cama. ¿Cuánto tiempo? Les acabo de decir, hermanos. El don de retención. Algunos dicen: hermano, dormirme en las predicaciones es un don. Porque yo veo que no todos lo tienen. Hebreos capítulo 2, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Quién reparte, hermanos? ¿Cómo reparte? ¿Basado en qué? Su voluntad. Tiene usted que entenderlo, hermano, de verdad. Usted tiene que comprenderlo. Pero bien así, hermanos, bien identificada la enseñanza, hermanos. Dios da los dones a través de su Espíritu como Él quiere. Ahora, es importante hacer ahí un paréntesis. Solo los verdaderos creyentes tienen dones del Espíritu. Porque los dones espirituales son repartidos por el Espíritu Santo. Y acuérdense que el Espíritu Santo viene a la vida del ser humano. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando éste se convierte y es bautizado. Reciben el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Lo primero que recibe entonces el creyente es el don del Espíritu Santo, para que después el Espíritu Santo le dé dones. No le puede dar dones si no posee el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, una persona que no se ha bautizado, que no se ha convertido a Cristo, no tiene dones espirituales. Podrá tener capacidades, pero no son dadas por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y de eso voy a hablar en el siguiente mensaje, no se lo pierda. Si Dios nos da vida. Pero hay ejemplos, hermanos. Por ejemplo, valga la redundancia, un maestro debe tener vocación para enseñar. ¿Sí? O sea, un maestro secular. Porque hay gente que dice: no, yo meterme a la docencia, no, ¿cuándo? No, ya, Pero hay otros que dicen: yo como quisiera transmitir conocimiento a los niños, o a los adolescentes, o a los jóvenes, ¿verdad? Gente que tiene vocación, hermanos, un llamado. Vocación es una inclinación hacia algo, un llamado especial hacia algo. Pero cuando viene a la iglesia dice: no, yo fuchi, no, ¿qué clases ni qué nada? No tiene el don. A ver si me doy a entender. Tiene una vocación de la docencia y puede enseñar y enseña muy bien. Pero para que sea un don, hermanos, el Señor tiene que capacitar sobrenaturalmente esa habilidad para edificar el cuerpo de Cristo.
Por eso yo les dije, hay capacidades de Dios que vienen de la nada, hermanos. De tal manera que ellos dicen, ay, ¿cómo les oímos hablar a estos hombres que ni siquiera tienen el kinder? ¿Se acuerdan? Hechos 2. ¿Cómo los oímos hablar en nuestra lengua, esos hombres que son del pueblo? Eso es un don, una capacidad sobrenatural, hermanos. Pero vemos, por ejemplo, a Pablo, y Pablo tenía todos los títulos habidos y por haber, y también tenía el don porque Dios usó eso para edificar a la iglesia, hermanos. Ahí está el ejemplo de lo que estoy diciendo. Dios puede tomar a una persona que en su vida se imaginó realizar algo y Dios lo capacita para que lo haga, hermanos. Pero hay otros, cuando se ve desde siempre hacia dónde va y el Señor potencia eso a través de su Espíritu Santo. Entonces ahí hablamos de un don. Hay gente, hermanos, que cómo disfruta cantar canciones, dejémoslo en canciones. Y ahí va desgañotándose ahí, y viene a la iglesia. ¿Qué ole? Pues no, ¿qué pasó con? No. O la música. Agarra su guitarra, ¿verdad? Y se compra su guitarra fácil, su karaoke, y empieza ahí, las de los Beatles, ¿verdad? Que no pueden faltar. Hay una que otra romántica por si me llegan a invitar ahí para que, no, sí, yo te acompaño, no hay problema. Y le dicen, ¿no quieres ser parte del ministerio? No. No es el don. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Díganme, si no, para regresarme a mi niñez, que fue cuando Dios me empezó a llamar. Así, no, Señor, en el 7 de noviembre del 2015, ese sería el don de profecía. No necesariamente la capacidad natural es un don espiritual. Les digo que eso voy a hablar en el siguiente mensaje. Regresando a la definición, hermanos, ya avanzamos a la parte donde dice que es dado por el Espíritu Santo y a cada creyente. Esa es la siguiente parte. A cada creyente, hermanos. Todo cristiano, y yo voy a insistir eso a lo largo de esta serie, hermanos. No sé cuántos mensajes nos lleve, pero yo voy a estar constantemente diciendo, todo creyente, todo cristiano, todo hijo e hija de Dios tiene al menos un don espiritual. El propósito es que al terminar este mensaje, hermano, usted se vaya a su casa y diga, no, pues sí tengo al menos uno. No, sí tengo al menos uno. Que se vaya usted preguntando, ¿y ahora cuál será? Pero sí tengo al menos uno. Quítese esa idea de que no, hermano, yo, pues a veces hay un argumento muy socorrido, ¿verdad? Que decimos, hermano, usted en esto, no, hermano, pues, hay en lo que se ofrezca yo ayudo. Esa es una forma de decir, pues no tengo ni idea, hermano, usted nomás ahí, póngame palomita. No, hermanos. No, usted tiene que saber para qué lo capacitó Dios, para que usted llegue y diga, hermano, yo soy bueno con los niños, póngame a trabajar con los niños. Porque es lo que Dios puso en usted. Y si Dios puso en usted, hermano, yo trabajo con jóvenes, perfectamente con los jóvenes. Por favor, no me ponga con la femenil. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Pero usted lo tiene que saber. De verdad, usted lo tiene que saber. Yo les dije hace un momento, ¿se imaginan cómo sería la iglesia si cada creyente supiera su don para ver en qué ministerio lo pone a trabajar de acuerdo a la forma en cómo éste opera? Sería otra cosa. De verdad, hermanos, sería otra cosa. Y es dado a cada creyente, su mente se le tiene que quedar saturada con esta serie. Usted tiene al menos un don espiritual. Primero a los Corintios capítulo 1. Verso 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Verso 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. Y el capítulo 12, verso 7 que ya leímos, pero a cada uno le es dada. No se excluya, hermano, por favor, inclúyase. Pero a cada uno le es dada la manifestación
del Espíritu para provecho. A uno una cosa, a otro otra, pero a cada uno le fue dado un don. Hay dos cuestiones importantes en este verso 7 de 1 Corintios 12. La primera, hermanos, que la manifestación del Espíritu es dada, no es ganada, es dada. Oiga, hermano, y si yo quisiera, digamos, ser maestro, ¿como cuántas buenas obras tengo que hacer? O como aquel, ¿verdad?, que vio los milagros que hacían. Él se dedicaba a la hechicería y dice que los tenía fascinados, ¿eh? Entonces, ¡wow! A ver, adivíname, escoge una carta, ¿verdad? Les decía, a ver, escoge una carta. Y dice, no, pues yo primera de Pedro, ¿no? Ah, escogiste esta. Y todos, ¡wow! ¡Oh, qué barbaridad!, ¿no? ¿Conoces a Simón? Simón, el mago. Esos tenía hechizados. Pero cuando vio el poder de veras, hermanos, dijo, ¡ay! ¿Qué hubo? ¿Cuál David? Copperfield. ¿Cuánto? ¿No dijo? ¿Cuánto por el don que tiene? Ese poder. Yo quiero ese poder. Los dones no son comprados, hermanos. No son comprados. No son ganados. A cada uno le es dada manifestación del Espíritu, como Él quiere. Es dada, hermanos. Por eso dice Pablo aquí en los Corintios, capítulo 4, verso 7, dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieses recibido? ¿Qué tenemos, hermanos, que no haya sido dado por Dios? Y ese es el principio del diezmo. ¿Qué tiene usted que no le haya sido dado por Dios? Cuando usted comprenda eso, usted va a ser fiel en sus diezmos. Mientras no lo entienda, no lo será, jamás. ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Y si ya se te fue dado, ¿por qué entonces te glorias como si no? Como si no lo hubieras recibido. Y el segundo aspecto es el verbo dar. El verbo dar que se utiliza aquí, hermanos, en 1 Corintios 12, 7, habla de un dar, pero dar continuo. Es decir, que el don, conforme se trabaja, hermanos, el don va creciendo. Es continuo. Entre usted, así pasa con cualquier habilidad, hermanos. Así pasa con cualquier habilidad. Decimos coloquialmente, ¿verdad?, que la práctica hace al maestro. Si una persona quiere dominar un arte, ¿qué tiene que hacer? Practicar. ¿Cuántas veces? Yo veo, hermanos, a los músicos y dicen, yo practico 12 horas diarias. Llueve, trueno, relampaguee, me sienta bien, no me sienta bien. 12 horas diarias para dominar su instrumento, hermanos. El don espiritual, por eso usted tiene que saber qué don tiene, porque usted lo tiene que poner a trabajar. Y a lo mejor ahí es donde ya dice uno, no, hermano, ¿para qué nos explicó lo de los dones, hombre? Tan felices que éramos, hombre. El don de banquero tampoco es un don. ¿Sabe cuál es el don de banquero? ¿Cuál? El que está en la banca. Eso no es un don, hermanos. Eso no es un don. Yo podría decir que es hasta una maldición. En Efesios 4:7 que ya leímos, hermanos, dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada. A cada uno de nosotros. A cada uno, hermanos. ¿Cuál es la constante de estos pasajes? A cada uno. A cada uno. Individualmente, hermanos. Los dones son individuales, pero operan en comunidad. Eso es clave, hermanos, que usted lo entienda. Los dones son individuales, pero operan en comunidad. ¿Sí? Ahora, primera de Pedro 4:10. En primera de Pedro 4:10, la primera parte, hermanos, del texto dice, cada uno según el don que ha recibido. Otra vez, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno, hermanos. A ver, ¿cuántos bautizados hay aquí? Levanten su mano. Dos. Allá arriba. La mayoría, bendito sea Dios. ¿Cuántos dones hay aquí entonces? Si fuera de a uno, hermanos.
al menos 40 dones, al menos 40 dones aquí, moviéndose, hermanos. Ahora, de esos 40, ¿cuántos están trabajando? No, pues a lo mejor unos 10, unos 12, ¿no? 15. Ahora, de esos 15, ¿cuántos están en un ministerio? Pues a lo mejor unos 3, 4. Y de esos 3, 4, ¿cómo están seguros de cómo opera su don? No, pues ahí sí ya. Vamos, hermanos, de lo general a lo particular, hermanos. Yo ahorita estoy enseñando general, pero llegará el momento en que yo enseñe particular cada uno de los dones, con ejemplos bíblicos, para que usted diga, no, pues sí. Puede que, como decía un hermano, puede que ese sea el mío, ¿eh? Ahora, yo quiero decirle algo, es importante porque Pedro en su primera carta 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. No sé si ya terminaron los niños, si no, el que tenga el don de sometimiento, póngalo a trabajar, hermanos. Cada uno según el don que ha recibido, hermanos, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios, que es multiforme. O sea que hay diversidad de dones, ¿se acuerdan? Hay muchas formas como Dios opera. Ojo con esto, hermanos, ojo con esto. Todo el que se le ha encomendado los dones espirituales tiene que ser un buen administrador. Si en este momento, hermanos, si en este momento nuestro Señor nos hiciera una auditoría espiritual, ¿cómo saldríamos? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora bien, Pablo complementa esta idea en 1 Corintios 4, versos 1 y 2, donde dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice Pablo en el verso 2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué se requiere de nosotros, hermanos? Que seamos hallados fieles. Fieles. Por esta razón, hermanos, Pablo da dos aspectos importantes. 1 Timoteo 4:14. ¿Cómo se siente? ¿Ya está operando su don de adormecimiento o todavía no? Puede voltear a ver a su hermano y decir, no, hombre, este hermano tiene un superdón. 1 Timoteo, les dije, hermanos, 4:14. Fíjese lo que le encomienda Pablo a Timoteo y a su vez nos encomienda a nosotros hoy, hermanos. Número 1, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. La primera recomendación, hermanos, no descuides el don. ¿Qué entiende usted por descuidar? Bueno, hay algo interesante, hermanos, porque la palabra griega que se utiliza para descuidar es alemelo. Y alemelo quiere decir ser negligente. Ser negligente es ser descuidado, hermanos. A todo creyente se le dio al menos un don y es su responsabilidad delante de Dios ponerlo a trabajar. No ser negligente. ¿Se acuerdan aquellos de la parábola de los talentos? Uno fue y dijo, no, mira, aquí está lo que me diste y el doble. Y otro dijo, aquí está y un poquito más. Y el último dijo, ¡ay! Tenía que ser el hermano del Betel, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo este último? Ay, Señor, pues yo ya sabía que eras duro, ¿verdad? Que siembras donde no, que cosechas donde no sembraste y que ciegas donde... Y no, pues yo dije, no, pues mejor lo guardo. Qué gran idea, ¿verdad, hermanos? Qué gran idea tomar nuestro don y decir, no, pues vamos a guardarlo para que cuando el Señor venga, ahí está tu don, Señor. Mira, impecable. Tal cual como me lo entregaste, Señor, solemnemente vengo a hacer entrega. Aquí está. Reluciente, ¿verdad? Hombre, una chulada. Para eso será el don, hermanos.
La Biblia no concibe, y yo tampoco, un creyente que solamente se la viva así, hermanos. Cruzado de brazos. El Señor no nos llamó a estar cruzados de brazos. Por eso nos dio dones. Precisamente por eso. Nos dio dones, hermanos. El creyente debe poner a trabajar sus dones. Había una alabanza, tal vez algunos la conozcan, pero mi papá la solía cantar, hermanos, una alabanza que decía: ¿qué has hecho del talento que Él te dio? ¿Alguno la conoce? Bueno, escúchenla para que se la graben. ¿Qué has hecho del talento que Él te dio? ¿Qué has hecho del talento que Él te dio? Cuando Cristo te venga a preguntar lo que hiciste del talento que Él te dio. Cuando Cristo nos venga a preguntar qué hicimos del talento que nos dio, hermanos, ¿qué vamos a contestar? Tal vez como aquel grupo, ¿verdad? Ni siquiera sabíamos que había dones. ¿Recibieron el Espíritu? Ni siquiera sabíamos. Oye, ¿qué será eso del Espíritu? Oye. Y número 2, que está en 2 Timoteo capítulo 1. Esta primera fue: no descuides. No descuides. Descuidar es no ponerlo a trabajar, hermanos. Ser negligente. Y la segunda es capítulo 1, verso 6, de lo cual habló mi hermano Mauricio. ¿Cómo es Dios, hermanos, de perfecto? Por lo cual te aconsejo. ¿Ya llegó o todavía no? Después de 1 Timoteo sigue 2 Timoteo, capítulo 1, verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avivar, hermanos, se refiere precisamente a eso, a una llama, mantenerla encendida. Es una palabra griega, hermanos, que habla volver a encender o mantener plenamente encendida la llama. Así ardiendo, hermanos, bonito. ¿Usted ha visto cuando? ¿Cómo se da usted cuenta que se está acabando el gas de la estufa? ¿Cómo se da usted cuenta? Porque su esposa le dice: ya está acabando el gas. ¿Cómo se ve la flama, hermanos? ¿Sabe qué hace la flama? Empieza. Y usted dice: el gas está. Ya no tarda, ya, es más, hasta usted tiene don de profecía ahí. Palabra de sabiduría. No pasa de esta quincena, se va a acabar ese gas. Y entonces usted le abre todo lo que puede al tanque, ¿verdad? Y algunos hasta lo ponemos de cabeza y bueno, hacemos cuanta cosa peligrosa con tal de que haya más gas. Haga lo que tenga que hacer, pero avive el fuego. Haga lo que tenga que hacer. Avive el fuego. Esa llama del fuego, hermanos, tiene que permanecer encendida. Encendida, hermanos, así a todo lo que da. Bonito, hermanos. Pero este fuego puede quedar extinguido precisamente por lo primero, por negligencia. Por negligencia. A veces, hermanos, yo detecto personas que son muy buenas porque Dios los capacitó para algo y por una desilusión dejó de trabajar. No, yo trabajé muchos años con los niños, pero los padres son bien ingratos. Quieren que yo haga todo, hermano. Por eso dije: no, háganse bolas, arréglense ustedes. El problema no es háganse bolas, el problema es qué pasa con tu don. ¿Qué pasa con tu don? Se está pagando por descuido, por negligencia, por no ponerlo a trabajar. Así de fácil, hermanos. Y por eso vemos cristianos ahí todos apagados, todos secos, todos estériles, todos marchitos, parcos. ¿Qué más? Ya párele, hermano. Yo tengo el don de palabra de conocimiento, muchos sinónimos, hermanos. Y esto se debe a lo primero, o se debe también a que usted ignora el asunto de los dones. Por eso no encuentra cabida. Por eso no haya qué hacer, como que dice: no, pues que no soy ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Como que no me hallo. Usted tiene que saber cuál es su don, de qué manera lo puede poner a trabajar. La siguiente parte, hermanos,
¿Con qué propósito se dan los dones, hermanos? La definición dice para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bueno, todo lo que habla la Biblia, si usted quiere apuntar para que le vaya adelantando a la serie, usted va a encontrar la lista de dones, que no son los únicos, pero son los que están ahí mencionados. Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4, si usted le quiere ir adelantando. Todos los dones, absolutamente todos los dones, son para bendición de la iglesia, no para uso personal. 1 Corintios 12, 7, hermanos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, pero no para provecho personal, porque algunos se han sacado provecho de eso. Pero aquí es para provecho del cuerpo, hermanos, para provecho del cuerpo. Aquí mismo, capítulo 14, verso 26. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Ahora, hágase todo para edificación. Por eso es que el que ministra la alabanza no se proyecta, ¿verdad? Con su bajo ahí, porque todos tenemos. Gracias a Dios, hermano, no te proyectas, gracias a Dios. Que de repente ya terminó el culto y el otro sigue ahí todavía. No, pues en su casa edifíquese todo lo que quiera. Los dones son para la edificación de la iglesia, hermanos. Todos los dones tienen que ver con la iglesia. Efesios 4. Es el último texto que vamos a revisar. Efesios 4. Fíjese bien. Y él mismo, verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, verso 12, hermanos, ese es el clave de este punto. ¿A fin de qué, hermanos? ¿Para qué son los dones? Perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos es equiparlos, es llevarlos a la madurez. Usted lo va a ver aquí mismo. Para la obra del ministerio. ¿Para qué son los dones? Para ponerse a trabajar, hermanos. ¿Para qué son los dones? Para ponerlos a trabajar en la obra del ministerio. ¿Con qué propósito? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego sigue diciendo, hasta que todos, ¿qué, hermanos? Lleguemos, hasta que todos lleguemos. Para eso nos dio Dios dones. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese bien. Si alguien se excluye, hermanos, de este asunto de los dones, el cuerpo no funcionará correctamente. Si alguno dice, bueno, pues será el sereno, pero pues yo no tengo nada. No tengo, pues nada que dar, ¿verdad? Usted tiene que cambiar ese pensamiento en esta tarde. Usted, por supuesto, que tiene mucho que dar, porque para eso Dios lo llamó. Y para eso Dios lo capacitó a través de los dones. Y si Dios lo permite, yo le voy a ayudar a que usted los descubra y se ponga a trabajar en eso. Algunos pastores, hermanos, evaden este tema porque dicen, no vamos a caer en el exceso de los carismáticos, que todo es... No, por supuesto que no. Y otros, hermanos, eluden el tema porque ni ellos mismos comprenden acerca de los dones y dicen, no, mejor ni me meto. Hablemos de otras cosas más entre comillas, importantes. Pero lo primero era, hermanos, saber qué es ser cristiano, qué es el evangelio. Lo segundo es cómo nos ponemos a trabajar. ¿Cómo nos ponemos a trabajar? Y mi intención, hermanos, es, dado que es un tema vital para la salud de la iglesia, que usted lo sepa. Mi trabajo es compartir con ustedes el conocimiento de la palabra de Dios, a fin de que al término de esta serie usted conozca su don, si es que no lo conoce. Confirme su don si ya sabe cuál es. Lo ponga a trabajar si no lo ha puesto a trabajar. Siga trabajando si ya usted está trabajando. Y sepa de qué otras formas puede operar ese don
para edificación de la iglesia. Estos dones son dados, repito, individual, pero sirven en comunidad. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Bueno, pues que Dios les bendiga.